La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Yo creo que el fenómeno de la violencia aumenta, a pesar de la conciencia y a pesar de la legislación que existe para erradicarla. Bueno, la violencia contra nosotros, como decimos nosotros las mujeres, ¿verdad? Aquellos que tienen marido, yo digo que sí está aumentando. Costa Rica todavía se cree que es una sociedad patriarcal donde la mujer tiene que estar sometida al hombre y es algo que para mí ya está pasado de moda. Ahora hay más violencia, demasiada violencia para la mujer. Y sí, yo veo en los periódicos, en los medios de comunicación, en el tele, que la violencia sigue, que con las mujeres matándolas y haciendo cosas, ¿verdad? Y no estoy de acuerdo en eso, ¿verdad? Las violencias nuevas no son tan nuevas, son viejas pero han sido reconceptuadas. Por ejemplo, esto que llamamos violencia simbólica existió siempre, pero hoy tiene un registro, inclusive un registro legal. Depende de quién se deje, porque si la mujer se deja, ahí sigue. Yo creo que las mujeres también son mujeres violentas. También es que es una cuestión de educación, ¿verdad? Que tiene que, desde los niños pequeñitos, que tiene que cambiar la mentalidad, ¿verdad? Porque hay que trabajar mucho desde el sistema educativo para promover relaciones de respeto entre mujeres y hombres, porque la violencia contra las mujeres tiene como base las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres y eso no ha cambiado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y le acompañaré en esta oportunidad a darle una mirada a esas otras violencias contra las mujeres de las cuales no hablamos. Sí, porque tradicionalmente en nuestro país, cuando hablamos de violencias contra las mujeres, nos referimos a golpes, a gritos, pero hay otras manifestaciones de la violencia contra la mujer que son tan importantes y que también tienen que ser erradicadas. Y precisamente para hablar de este tema, nos acompaña en esta oportunidad el señor Álvaro Campos, quien representa al Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad, Instituto WEM. Bienvenido una vez más a Una Mirada. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Marta Solano, en representación de la Fiscalía contra el Hostigamiento Sexual de la Universidad Nacional y académica del Instituto de Estudios de la Mujer. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Y además nos acompaña en esta oportunidad la señora Marcela Lagarde, quien es antropóloga, reconocida experta internacional en el tema de la violencia contra la mujer, quien nos visita de México. Bienvenida a Una Mirada, doña Marcela. Usted ha visitado la Universidad Nacional múltiples veces, pero no habíamos tenido el honor de contar con su presencia en el programa. Encantada. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en el desarrollo de este tema tan importante, un tema del que deberíamos hablar siempre, pero en este mes en particular, en el mes de la lucha contra la violencia contra las mujeres, es particularmente importante seguir recalcando sobre este tema. Y precisamente escogimos hablar de esas otras violencias contra la mujer porque definitivamente, como ustedes pudieron ver en la introducción del programa, la gente dice que hay otras violencias contra la mujer que han existido siempre, pero que de las que tal vez no hablamos. Entonces, un poco para empezar con este tema, me gustaría que ustedes me ayuden a compartir con la gente que nos acompaña.
¿Cuál es el origen de estas violencias contra la mujer? Porque definitivamente sabemos que no es un asunto ni natural ni que venga impuesto por ninguna parte, sino pues algo que está en nuestras sociedades y que tiene pues un origen que siempre es importante conocer. Tal vez, doña Marcela, usted nos puede ayudar a iniciar un poco esta conversación sobre dónde se origina esta violencia contra las mujeres. Con mucho gusto. El origen de estas violencias ha sido explicado desde hace ya tiempo por especialistas, antropólogas, historiadoras, que han estudiado la transformación de las sociedades y han encontrado que la violencia contra las mujeres se ha desarrollado sobre todo en las sociedades patriarcales, que están basadas en formas de dominación masculina de hombres contra otros hombres, contra las mujeres, las niñas, los niños y contra cualquier persona, grupo vulnerable o que pueda ser dependiente. Pero el tema central, y creo que se puede decir muy fácil, es que la violencia contra las mujeres se desarrolla para controlar a las mujeres. Es un mecanismo de dominación, de poder sobre las mujeres para mantener esa relación de desigualdad que prevalece todavía ahora entre mujeres y hombres. Entonces, ¿cómo mantener controladas a las mujeres, conculcando derechos, impidiendo participación, excluyendo a las mujeres de los espacios públicos o del saber o del trabajo, del empleo, de tantas cosas que hemos sido excluidas las mujeres a lo largo de la historia? Bueno, pues uno de los mecanismos es la violencia, y la violencia que tiene múltiples formas. Mencionaré algunas por lo de aquellas de las que no hablamos cotidianamente. Claro. Además de la violencia física, que puede ser muy obvia, está la violencia sexual, que es clave en la dominación a las mujeres, pero también formas de violencia psicológica, además de la simbólica que mencionó la doctora Dora, y formas de violencia económica contra las mujeres e incluso patrimonial. Entonces se violenta a las mujeres de muchas formas para que nos mantengamos a partir del miedo que provoca la violencia bajo control, obedientes o más o menos plegadas a los designios que se quiere. Pero quiero decir una cosa, la violencia es efectiva, atemoriza, daña, excluye a las mujeres, incluso llega al homicidio, al feminicidio. Pero con todo y todo, las mujeres nos hemos rebelado a todo eso. Y a la par que hemos denunciado estas violencias, hemos procurado construir alternativas muy importantes para eliminarlas. Y eso me parece que es lo que en este 25 de noviembre, en todo el mundo, toditito el mundo, las mujeres, las instituciones, los medios democráticos, estamos tratando de hacer llegar a todas las personas que la violencia es eliminable, que podemos vivir sin violencia. Sí, esa conciencia que usted dice que cada vez va en aumento de más personas que conocen sobre el tema y que consideran que se tiene que hacer algo. Nosotros lo pudimos constatar en un sondeo que realizó Una Mirada entre las y los costarricenses que circulan por la capital, quienes manifestaron preocupación precisamente por el tema de pensar que estas violencias van en aumento y que tal vez nos están tratando de la manera adecuada. Bueno, la violencia contra nosotros, como decimos nosotros las mujeres, ¿verdad? Aquellos que tienen marido, yo digo que sí está aumentando porque el hombre está imitando a los otros países, es una lástima. Bueno, y ahora está por igual, ¿verdad? Y ahora las mujeres también se defienden igual. Sí, yo veo en los medios de comunicación, en el tele, que la violencia sigue, que con las mujeres matándolas y haciendo cosas, ¿verdad? Y no estoy de acuerdo en eso, ¿verdad? Porque a eso se le da muchísima publicidad, pero realmente violencia hay a los dos lados. Hay también mucha mujer agresiva y que manejan mucho a los pobres maridos.
sí está, hasta más bien está avanzando un poco más que disminuyendo. Eso se ve casi todos los días. Sí, está aumentando, de hecho que sí. Y por lo económico, por lo mismo, porque en el hogar hace falta demasiado, porque estamos en un país que que casi no hay trabajo, muy poco trabajo, no están dando casi, no hay trabajo y todo está muy caro. Entonces, a faltar lo económico, que es el dinero, lo económico, ahí vienen los problemas. Ahora hay más violencia, demasiada violencia para la mujer. Digamos, la violencia en el hogar, con el esposo, más que todo. Costa Rica todavía se cree que es una sociedad patriarcal donde la mujer tiene que estar sometida al hombre y es algo que para mí ya está pasado de moda. Depende de quién se deje, porque si la mujer se deja, ahí sigue. Yo creo que las mujeres también son mujeres violentas. También es que es una cuestión de educación, ¿verdad? Que tiene que, desde los niños pequeñitos, que tiene que cambiar la mentalidad, ¿verdad? Hacia la mujer y hacia, digamos, una igualdad, ¿verdad? ¿Estará pasado de moda el patriarcado, don Álvaro, como dijo alguna de las personas que participó en el sondeo? Lamentablemente sigue vivo, sigue vigente, pareciera como estos virus de que adquieren características nuevas, se siguen reproduciendo cada vez más, exactamente. Y este patriarcado que se sigue reproduciendo, reproduce modelos de masculinidad, ¿verdad? Lo que se llama modelos de masculinidad hegemónica, esos siguen totalmente vigentes. Y estos modelos de masculinidad hegemónica son aquellos que nos dicen a los hombres, tienes que ser fuerte, tienes que demostrar que tienes el poder, tienes el control, tienes que demostrar que sos hombre controlando a los demás, a otros hombres que pueden ser más, entre comillas, débiles y por supuesto a las mujeres, ¿verdad? Y la naturaleza, también hay que destruir la naturaleza como parte del paquete de destrucción, ¿verdad? El modelo masculinidad hegemónica es el modelo del hombre que conquista, ¿verdad? Conquista y domina. Y no expresa emociones, ¿verdad? No expresa emociones más allá que la ira, ¿verdad? Que es lo que se nos ha permitido socialmente. Si demuestro ternura, ya no soy hombre, ¿verdad? Ya se me va a ver como algo femenino, se me salió algo de mujer, ¿verdad? Y no soy hombre. Ese modelo lamentablemente está vigente. Y está vigente en niños pequeños, ¿verdad? No es un modelo de los señores de antes, que alguien diría, eran los viejitos de antes, ahora los hombres somos diferentes. No es cierto. Hay una nueva masculinidad, no es nueva, es la misma masculinidad hegemónica, pero tiene un ropaje diferente. Tal vez estos hombres hegemónicos hacen oficios domésticos un poquillo, o medio lloran en público, tal vez, ¿verdad? O son un poquito más expresivos, pero sigue el modelo igual. Y ese modelo daña a las mujeres, pero también daña a los hombres. Claro. Nosotros vemos en el Instituto Gwen la cantidad de hombres que han cometido violencia, y cuando les hacemos la propuesta de empiecen a conocerse a ustedes mismos y conozcamos cómo nos construimos como hombres, porque no nacemos con esto en los genes, cómo nos construimos, nos damos cuenta que nos construimos mutilando una serie de características que sirven para construir la paz y más bien sobreestimulando una serie de características que producen violencia. La violencia no es solo un problema de educación, como se marcó, es un problema de poder, ¿verdad? Sí. Porque alguien podría ser totalmente educado y tener muchísimos títulos y ejercer una relación de poder, ¿verdad? Y de poder para dominar. Entonces, en ese sentido, alguien diría, ¿y qué está haciendo un hombre metido en un tema que es de violencia contra las mujeres? Bueno, aparte que somos la otra parte de la humanidad, la otra mitad. La otra mitad de la humanidad, es muy importante que nosotros construyamos modelos alternativos de hombre, y es posible, como decía Marcela, que quiero aprovechar acá, para mí es un honor estar con doña Marcela Lagarde, que la estudiamos no solo en el instituto, sino en la universidad, y sus obras son realmente una guía para toda América Latina y para el mundo, ¿verdad? Todas las teorías que nos ha planteado y su práctica también. Entonces, es importante, y este modelo de nuevos hombres no le corresponde a las mujeres solamente. Es decir, las mujeres van a tener ahora que cargar construyendo nuevos hombres. ¿Y nosotros qué como hombres? Nosotros creemos que tenemos una tarea social que es construir hombres distintos. Pero no podemos hacerlo si no miramos a las mujeres. Yo creo que hay, entre muchas cosas que dijo Marcela, hay dos palabras que son clave en este tema de la violencia, y es dominación y control de los hombres sobre las mujeres. Eso puede sonar que golpea mucho, ¿verdad? Los hombres dicen, ¿pero cómo? Pero es en la realidad donde lo podemos ver. O sea, cuando un hombre
golpea o asesina incluso a una mujer porque siente que se le escapó, que ya no está con él, ¿verdad? Es porque estoy perdiendo control. Cuando vamos a ver, un caso de hostigamiento sexual, cuando un empleador o un compañero de trabajo empieza a hostigar sexualmente a una mujer, es porque considera que él tiene el derecho a tocarla, a decirle cosas. Eso es parte de control y dominación, ¿verdad? Eso es en sencillo lo que es, no es una cosa que es ajena, ¿verdad? Y yo diría aquí que no es tanto si hay aumento o no hay más aumento de la violencia. Bueno, las sociedades son cada vez más violentas, pero eso no es para ocultar la violencia histórica que han venido sufriendo las mujeres por muchísimos años. Creo que habría que apuntar aquí un cambio en las percepciones. Lo que antes era común y corriente, normal, entre comillas. Normal, ahora puede ser considerado violencia, ¿verdad? Antes no se consideraba, por ejemplo, que el hostigamiento sexual fuera cuestionable. Antes no se consideraba, más bien anormal o extraño que un hombre tuviera amarrada o golpeada a una mujer, ¿verdad? Entonces aquí es un elemento de si han cambiado o no las percepciones, ¿verdad? Exacto, la gente lo reconoce tal vez más porque antes pues era considerado algo cotidiano, pero ahora tal vez a raíz de la información y de la educación en estos temas, la gente tal vez lo reconoce más y por eso tal vez considera que hay más violencia, aunque sí definitivamente nuestras sociedades se han tornado más violentas. No, y por lo que hemos hecho las feministas, ¿verdad? También. Bueno, yo quería intervenir en ese sentido. Mira, nos comunicamos inconscientemente. Sí, el tema es que la educación y la información cada vez mejor han ayudado a hacer conciencia sobre la violencia, pero quiero decir que han sido sobre todo en décadas pasadas las mujeres que rompieron el silencio. Claro. Y que plantearon que estaban siendo violentadas, compañeras nuestras o antecesoras nuestras, salieron del silencio, se organizaron como mujeres en movimientos feministas en el mundo, sobre todo occidental, y a partir de ahí, de esta denuncia y de reflexionar a qué se debe la violencia, etcétera, fue que se fueron creando incluso estudios especializados sobre violencia. Hoy tenemos un bagaje enorme de investigación. Hemos hecho en el mundo, a nivel internacional también, se han hecho convenciones especiales para enfrentar la violencia. Se han creado instrumentos internacionales para obligar a los gobiernos a que cumplan con la garantía que el Estado tiene que dar a las mujeres de una vida libre de violencia. Entonces me parece importante que sí se sepa que ha sido la ruptura del silencio por parte de las mujeres y la organización en movimientos feministas la que finalmente ha aportado una esperanza, una luz en el camino para ver por dónde entrarle y erradicar la violencia. Sí, hablarlo abiertamente, tal y como lo estamos haciendo hoy aquí en el programa, pero ahorita vamos a ir a una pausa, ya regresamos aquí en Una Mirada, quédese con nosotros. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de esas otras violencias contra las mujeres de las que no hablamos tan seguido como deberíamos. Precisamente en esta oportunidad se nos incorpora aquí en la conversación la señora Roxana Bolio, quien es antropóloga, experta en género, pobreza y violencia contra la mujer de España. Bienvenida. Muchas gracias. Estábamos conversando en el segmento anterior sobre cómo se manifiesta la violencia, los orígenes de la violencia y cómo tal vez ahora la gente dice que hay más violencia, pero en realidad es porque ha aprendido a reconocerla, ¿verdad? Pero usualmente, por lo menos aquí en Costa Rica, hablamos más de violencia física o de violencia sexual, más que todo relacionada tal vez con la violación específicamente, o tal vez de lo que tiene que ver como con gritos o amenazas, pero no hablamos de otras formas de violencia. Entonces, en algún momento de la conversación del segmento anterior, una de las especialistas habló de la violencia simbólica.
Tal vez podríamos empezar por explicar qué significa esto. Bueno, pues si me permiten, sí me gustaría, porque es una violencia muy interesante. La vemos, la recibimos, pero no registramos necesariamente que es violencia. Voy a poner algunos ejemplos. Hablamos de símbolos, que quiere decir que algo tiene un otro significado. Las mujeres permanentemente vamos por la calle mirando espectaculares donde hay mujeres que son puestas en los espectaculares como para ilustrar la venta de algo. Pero lo que en realidad se está poniendo allí como a la venta son las mujeres, no necesariamente el auto que anuncian, el café que anuncian, sino precisamente las mujeres convertidas en cuerpos cosificados, cuerpos objeto. Esa es una forma de violencia simbólica. Hay otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, en el lenguaje, que una a veces no lo cree, cómo se utiliza permanentemente un lenguaje que denigra a las mujeres, un lenguaje que descalifica a las mujeres, y lo escuchamos y lo repetimos. Está en los chistes, está en las burlas, está también en las canciones. Repetimos y cantamos a veces felices de la vida, canciones que convocan a la violencia contra las mujeres. En mi país hay una canción que se llama La Chancla. La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Esa canción la cantamos niños, niñas, adolescentes, en fiestas familiares y hasta en serenatas de los novios a las novias. Y nadie se da cuenta del contenido brutal de asimilación. La chancla es la mujer y es el hombre que dice que aquella cosa que tira no la vuelve a levantar. Y bueno, la cantamos y no percibimos la violencia terrible y la educación para el trato cosificado a las mujeres. Por ejemplo, eso, si ustedes tienen algún otro ejemplo de violencia simbólica, pero si no, hay otro que es importante. El lenguaje en masculino. Las ingenieras que son ingenieros, las médicas que son médicos, las ciudadanas que son el ciudadano, las contribuyentes que son el contribuyente, todo el lenguaje que se ha ido masculinizando a lo largo del siglo XX en un idioma como es el español o castellano, que tiene géneros, tiene femenino y masculino, pero cada vez se masculinizó más conforme se fue excluyendo o impidiendo el ingreso de las mujeres a profesiones. Y ahora estamos en una vuelta de la A. Ahora hay ingenieras, hay médicas, hay psicólogas, hay comunicadoras, hay fiscalas. En fin, fiscalas, y usamos la A también como una vindicación, porque anularnos en el lenguaje es también invisibilizarnos en la vida social, y esas son formas de violencia simbólica contra las mujeres. Doña Roxana, ¿usted cómo ve este tema de las violencias simbólicas? Bueno, yo coincido plenamente con lo que ha dicho Marcela, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero desde que nacemos prácticamente vamos aprendiendo la violencia, todos, los hombres y las mujeres, porque nosotras también somos hijas de este sistema y vamos incorporando en nuestros comportamientos formas, digamos, tal vez no de ejercicio de la violencia, que también, pero de aceptación, ¿verdad? Nos parece normal que el lenguaje, por ejemplo, nos nombre en masculino, no lo cuestionamos, y cuando lo cuestionamos, porque hemos adquirido conciencia, la gente piensa que estamos un poquito locas, ¿no? O que exageramos, más bien que exageramos, y que llevamos hasta extremos inimaginables. Pero todo esto que tiene que ver con la violencia. Pero ciertamente la vamos aprendiendo, y la sociedad toda nos transmite de muchas maneras el maltrato y la violencia, al punto de que lo incorporamos de manera inconsciente
lo ejercemos de manera inconsciente y lo aceptamos de manera inconsciente. Es cuando hacemos procesos de autoconciencia, aprendemos, nos convertimos en feministas algunas, que empezamos a considerar la violencia y el maltrato como algo que no es normal, que no es, bueno, en España dicen que no es de recibo, que no deberíamos aceptar como sociedad, ni las mujeres ni los hombres, ¿no? Usted mencionó un punto importante, que no es normal. Álvaro, tal vez usted nos puede ayudar a explicar por qué la gente o nuestras sociedades ven en la violencia en sus diferentes manifestaciones como algo normal, algo de la cotidianidad. Si bien últimamente, conforme han avanzado los siglos, por dicha, la gente toma un poco más de conciencia sobre este tema, pues sigue prevaleciendo la idea de que recurrir a la violencia para resolver las cosas de la vida cotidiana es lo normal. Sí, tal vez agregar un poquito en lo que se hablaba de la violencia simbólica, que también en la violencia simbólica están presentes un montón de privilegios que hemos tenido los hombres y que no los vemos como privilegios, sino como derechos y como cosas naturales, ¿verdad? Que así se nos otorgó por el hecho de ser hombres. Cuesta mucho deconstruir esta violencia simbólica. Cuando digo deconstruir, que los hombres la miremos, ¿verdad? Que nos demos cuenta que existe, ¿verdad? En torno a lo que usted planteaba en el segmento anterior, que hablamos de una masculinidad hegemónica, en realidad la cultura patriarcal produce una cultura hegemónica en cuanto a cómo deben verse las relaciones entre hombres y mujeres. Y si nos vamos al concepto de hegemonía, cuando Gramsci hablaba de hegemonía, se refería a la capacidad que tiene un grupo dominante de imponer su visión del mundo al resto de la sociedad, como que supuestamente fuera a través del consenso y no a través de la fuerza, de tal manera de que los otros grupos subalternos miren esa visión del mundo como algo natural, como algo normal y como algo deseable. Entonces, precisamente, esta cultura hegemónica masculina la hemos visto precisamente como algo natural, como algo deseable, porque es lo que hemos visto desde que nacemos, ¿verdad? Cuando deconstruimos con los hombres el significado de ser hombre, le podemos preguntar a un niño de 4 años, ¿qué significa ser hombre? Y nos va a decir tener muchas novias, ¿verdad? Tener muchas novias y no jugar con muñecas. Y tener un carro. Y no llorar. Aunque en la casa puedo llorar, pero en la calle mejor no lloro, o en el kinder no lloro, ¿verdad? O sea, ya el significado de ser hombre, o sea, un ser humano mutilado, ¿verdad? Porque es mutilarse de una serie de características de humanidad, ¿verdad? Que se les mutila porque supuestamente son de mujer, pero son de hombre, o sea, son de ser humano, de género humano. Está mutilado ya en un niño muy pequeño. Entonces, ¿cómo no va a ver natural estas cosas? Y si se pone con videojuegos, en los videojuegos no está toda la cuestión de la violencia totalmente naturalizada y legitimada. Entonces, ¿cómo no lo vamos a ver natural y normal? Además que tenemos que deconstruir no solo toda mi historia como hombre, sino toda la historia colectiva que nos llega a través del inconsciente colectivo, en donde de alguna manera hemos tenido encargos que nos llevan a la violencia. Sí, yo quisiera referirme un poquito a esto de los símbolos y tal vez como para ponerlos así muy claros, porque son tan comunes, están tan ahí, que no los vemos, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo? Porque sobre todo en lo que tiene que ver con la publicidad, que sale en los periódicos diariamente. Venden un carro, venden repuestos para motos o para vehículos y hay figuras de mujeres casi desnudas, semidesnudas, ¿verdad? Van al fútbol, ¿verdad? Y entonces son porristas, ¿verdad? Las que están ahí moviéndose. ¿A qué es lo que están atrayendo? Obviamente, pues se piensa que es un público mucho más masculino, entonces ponen figuras femeninas ahí. A la mayoría de las mujeres nos molesta, digamos, ver en los periódicos esos desnudos, porque los sentimos como denigrantes. Sin embargo, el patriarcado de la sociedad enseña a muchas mujeres a que esa es una posibilidad, es una opción. O sea, las muchachas que participan en esas fotos o en esas, ¿verdad? Cosas de modelajes, ¿verdad? Bueno, aparte de que puede ser un modo de vida, pero lo sienten como bien, como normal. Incluso como una forma de obtener estatus también. Sí, es mostrar, ¿verdad? Es seguir con esas costumbres, con esos aprendizajes patriarcales,
de que el papel de la mujer es mostrarse para ellos. Parece que... Sí, precisamente en torno a este mismo tema, Una Mirada aprovechó la visita de la experta argentina Dora Barrancos, quien visitó la Universidad Nacional recientemente para hablar sobre este tema también en el Instituto de Estudios de la Mujer. Ella comentó a Una Mirada que la trata y la violencia patrimonial son agresiones que las mujeres viven constantemente en todas las latitudes y sin embargo parece que nadie hace nada. Todas las fuentes de violencia. Y hay, evidentemente, no fenómenos nuevos, fenómenos que están teniendo, yo diría, aspectos renovados. Por ejemplo, estamos frente a un fenómeno generalizado de trata de personas, donde las mujeres siguen siendo un objeto preferido, pero no el único. Hay niños que están sometidos a esclavitud, hay varones también, ¿no? Es decir, la trata no es solamente la trata sexual, tenemos trata por esclavitud en general en América Latina como un fenómeno renovado. Es una cuestión muy vieja que se ha renovado. O sea, es un asunto del pasado que tiene una renovación extraordinaria en nuestros días debido a las mayores dificultades económicas, sobre todo que padecen aquellas mujeres en situación de migrantes, por ejemplo, ¿no? Hay una gran labilidad que las coloca en presas fáciles para los tratantes. Las violencias nuevas no son tan nuevas, son viejas pero han sido reconceptuadas. Por ejemplo, esto que llamamos violencia simbólica existió siempre, pero hoy tiene un registro, inclusive un registro legal. Voy a decir, por ejemplo, que en Argentina nuestra ley contra la violencia, pero no es la única, por ejemplo, dice, si en el seno del hogar la mujer es disminuida porque, por ejemplo, se le retasean dineros para una vida digna, hay violencia. O sea, la mezquindad del recurso económico en el orden doméstico está significando violencia. Fíjate que esto es un concepto nuevo. Ahora, es muy viejo el asunto, pero como concepto y como, yo diría, plano de derechos es nuevo. Definitivamente este tema de la violencia patriarcal toma particular importancia aquí en Costa Rica recientemente, en que hemos obtenido datos del informe del Estado de la Nación y del último censo y la encuesta de hogares que está próxima a ser presentada, en la que hacen un llamado de atención porque el tema del desempleo y de los índices de desigualdad está tomando ya características preocupantes, incluso ya de llegar a considerarse un problema estructural del país en lo que tiene que ver con las mujeres. Porque si bien tal vez los índices de desempleo bajan, se acomodan, en fin, sí se nota que en el caso de las mujeres no se da eso, más bien tiende a aumentar y por ende, como decía la señora Barrancos, esto vulnerabiliza más a las mujeres en el sentido de tener que depender económicamente de alguien y por ende ser víctima de esa violencia patriarcal que se manifestaba, que no solo se ve en esos casos, ¿verdad?, pero que en nuestro caso particular en este momento es importante. Tal vez, doña Roxana, usted nos puede comentar un poco sobre esto. Sí, a mí me estaba escuchando lo que decía Dora Barrancos y ella se estaba refiriendo básicamente a otra forma de violencia que tal vez no era tan evidente antes, pero que empieza a cobrar más fuerza, que es la violencia económica y la violencia patrimonial que se ejerce contra las mujeres. Y es más evidente aún cuando hay situaciones de crisis financiera, por ejemplo, y económica, como las crisis que estamos viviendo en este momento. Entonces es allí cuando empezamos a ver tan claramente que las mujeres son intercambiables. Cuando las cosas van bien en la economía, las mujeres pueden adquirir un espacio, digamos, en el mercado de trabajo. Siempre va a ser un espacio secundario, porque las mujeres nos empleamos en los sectores de la economía que son, digamos, menos relevantes, los peor pagados. Somos quienes accedemos al empleo a tiempo parcial, ¿verdad? Porque hay un factor que es importantísimo en nuestro caso y es que nuestra educación afectiva nos lleva a asumir como otra vez normal y natural el tema de los cuidados.
¿verdad? Entonces, el trabajo doméstico, el tema de los cuidados, es una cuestión que se asigna a las mujeres de manera casi exclusiva. Y allí estamos nosotras priorizando eso por encima, por ejemplo, del empleo y de los ingresos. Y es una cosa más de esas formas de violencia que se normalizan. Es normal que las mujeres hagamos eso y es normal que los hombres vayan a trabajar fuera, aunque no sea cierto. Porque fíjese lo que pasa en España. Nosotros hicimos allí, bueno, yo soy tica, tengo que decirlo, ¿verdad? Solo que vivo en España. Sí, hicimos una investigación con mujeres migrantes, que también la mencionó ella. Y es muy interesante cómo ellas generan ingresos en España y generaban, porque muchas de ellas se han tenido que ir, y los enviaban a sus países de origen, pero los enviaban a nombre de sus maridos para que ellos fueran socialmente la cara visible como proveedores, aunque las proveedoras estaban siendo ellas, ¿no? Entonces son también formas de violencia que vivimos las mujeres por una cuestión de carácter económico. Cuando hay crisis financiera, las primeras que salen del mercado laboral somos las mujeres, ¿verdad? Y vuelven los hombres a ocupar puestos de trabajo que antes ocupábamos las mujeres. Sí, me gustaría añadir a lo que dice Rochi, también que el tema que introdujiste de la violencia estructural, lo tenemos que tocar así, porque si no pareciera como que todo es porque fuimos educados así. De hecho, hay un orden social, económico y político, incluso jurídico, que nos estructura a las personas. No es solo que las mujeres optemos por la educación afectiva y tal, no, sino que hay una división del trabajo. Sí. Y las mujeres somos responsables todavía del trabajo doméstico, de los cuidados, de servicios vitales a los demás. Eso genera un aporte económico enorme, millonario, a la economía de cada país. Es invisible, las mujeres no recibimos a cambio la retribución correspondiente. Se piensa que no hacemos nada, que estamos ahí en la casa y en realidad el modelo que prevaleció en América Latina y en España también ha sido el de la doble jornada de trabajo para la mayoría de las mujeres campesinas, mujeres rurales, obreras, urbanas, empleadas, maestras, servidoras públicas, funcionarias, todas en un grado mayor o menor, haciéndonos cargo tanto de la casa como del trabajo, ingresos y además, como somos demócratas y queremos ser ciudadanas y queremos participar, robándole tiempo al tiempo para poder participar en actividades por el bien común y por los intereses que queremos impulsar. Entonces, el tema sí quisiera como que se entienda que no es la voluntad de las mujeres. Sí. A veces lo hacemos porque efectivamente creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no tenemos opción. No hay puestos de trabajo para nosotras, para muchísimas mujeres, o están mal pagados, pagados a un tercio muchas veces de lo que se paga un hombre. Entonces, el tema del desempleo de las mujeres más la sobrecarga de trabajo familiar y doméstico, me parece que es parte de una violencia estructural contra las mujeres. Sobrecarga de trabajo y, digamos, pocos derechos, pocas oportunidades y casi ningunos recursos. Sí, como usted dice, son cosas que no están visibilizadas, pero precisamente por eso hay que hablarlas en espacios como este y cualquier otro donde tengamos la oportunidad. Pero ahorita vamos a ir a una pausa, quédese aquí en Una Mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Hoy con el tema de esas otras violencias contra las mujeres con las cuales también tenemos que luchar y erradicar. Una de esas violencias, conversábamos en algún momento durante el programa, y que Marta ha hecho especial énfasis, es el tema de la violencia política. En este país tenemos muchos años de estar hablando de la necesidad de que las mujeres participemos en política, pero no es solo un asunto de participación, ¿no es así, Marta? Bueno, si en realidad violencia política puede verse como concepto nuevo, a lo mejor sí porque lo estamos reconceptualizando, ¿verdad? O poniéndolo
poniéndolo aquí para que se vea. Y tiene varios, digamos, puntos desde donde verla. Para empezar, digamos que el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, se fundamenta, ¿verdad?, en el encuentro feminista de 1985 por ahí, donde se dice, hubo 3 mujeres en República Dominicana que fueron asesinadas por expresarse políticamente contra un régimen. Sí, las hermanas Mirabal. Y fueron asesinadas, y eso fue violencia política, ¿verdad? Y eso ha dado origen a todo lo que es la conmemoración del 25 de noviembre cada año en América Latina y ya en el mundo. Es violencia política. Sin embargo, no se ha dado ya con el transcurso de los años, ya no es tanto por violencia política, sino que, como dicen, se ha generado más en términos de la violencia doméstica, de los asesinatos de mujeres por otras causas. Pero yo quiero entrar a esta otra forma de violencia política que ya la estamos viendo en algunos países de América Latina y tiene que ver con las mujeres que son electas en cargos de elección popular, que ya han logrado, ¿verdad?, llegar a ser regidoras, diputadas, qué sé yo, pero que hay una violencia interna digamos, en los municipios que no les permite ejercer su función, la función por las cuales fueron electas. Porque hay regidores, alcaldes, hombres o mujeres mismas, ¿verdad?, que están presionándolas, desvalorizándoles, diciendo usted no puede hacer eso, ¿qué está haciendo aquí? Las cosas que proponen no las toman en cuenta, les gritan, ¿verdad? Hay diversidad, hay países, bueno, aquí mismo, un caso, ¿verdad?, de una regidora que casi que le queman la casa, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de violencia de la que no se habla y de la que estamos como más recientemente poniéndola en el tapete, porque hay investigación ya, ¿verdad?, de regidoras, sobre todo alcaldesas, que dicen, yo no puedo ejercer, pero tampoco existe el mecanismo de decir, ¿qué hago?, ¿verdad? Hasta ahora se están denunciando. Pero entonces, ¿qué está pasando? Es una forma de violencia que hay que buscar la forma de evitarla, porque tampoco se trata entonces, bueno, ahora también tenemos 50% de participación en todas las papeletas de elección popular. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a decir, bueno, no, si las mujeres son tan agredidas, entonces que no participen, porque tiene que ver con un aumento, con mayor presencia de las mujeres y eso pasa en muchas cosas, ¿verdad? La mayor presencia de mujeres ha generado una reacción, ¿verdad?, violenta contra ellas, ¿verdad? Sí, definitivamente un tema del que también hay que hablar. Pero bueno, ahora que hemos hecho este recorrido sobre algunas formas de violencia, porque hay muchas más de las que tenemos que hablar, pero como el tiempo se nos acaba, sí quería recapitular un poco bueno, hemos logrado bastante, pero tenemos mucho trabajo por hacer, hombres y mujeres por igual, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría que habláramos un poco de qué podemos hacer en este momento, o qué estamos haciendo desde las instancias que ustedes representen, para lograr una sociedad más equitativa y más justa, más inclusiva. Antes de conversar con ustedes, vamos a escuchar las palabras de la directora del Instituto de Estudios de la Mujer, Carmen Ulate, quien enumeró las acciones que realizan desde la Universidad Nacional por una sociedad más justa. La Universidad Nacional ha sido una institución muy comprometida con los mandatos de la Convención de Belén do Pará, de la cual Costa Rica es signataria y le exige a las instituciones tomar medidas de prevención, de atención y de erradicación. Desde 1995, la Universidad Nacional aprueba un reglamento para investigar y prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. En el 96 hace un nuevo reglamento y en el 2009 modifica totalmente el mismo y crea una política institucional contra el hostigamiento sexual. Esta política se ejecuta mediante un proyecto que se coordina con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la Federación de Estudiantes, el sindicato, el CITUN y el IEN. También se hacen campañas de prevención, se han realizado estudios en donde se ha determinado que la prevalencia del hostigamiento sexual es bastante alta, en su mayoría la sufren las mujeres universitarias, pero que las campañas han servido para bajar esa prevalencia. Y también en relación con la violencia intrafamiliar, un estudio que hicimos también en el instituto en el 2010 y en el 2011 revela también
que la comunidad universitaria a lo largo de su vida ha vivido diferentes formas de violencia en sus hogares. Y Consejo Universitario nos ha solicitado también al Instituto de Estudios de la Mujer, a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y al Departamento de Orientación y Psicología que trabajemos en una política institucional también para el abordaje de la violencia intrafamiliar a la comunidad universitaria. Múltiples son las acciones que se están desarrollando en este campo desde la Universidad Nacional. Don Álvaro, usted me mencionó en la pausa que usted quería hablar un poco del trabajo que desde el Instituto UEM están realizando en el sentido de trabajar con el sector masculino de la población para que se puedan convertir en aliados de un cambio hacia una sociedad más equitativa. Para erradicar la violencia hacia las mujeres hay que trabajar también con los hombres. Y es necesario un nuevo proyecto de hombre. En ese sentido, sí es importante hacer trabajo con los hombres, tanto desde políticas públicas que nuestro Estado no tiene. Nuestro Estado no tiene políticas públicas que trabajen con los hombres, para ir deconstruyendo este modelo de masculinidad, como decía anteriormente, se sigue reproduciendo el modelo tradicional. Sí. ¿Qué se hace para hacer un cambio? Entonces se requiere políticas públicas, pero también se requiere trabajo específico con hombres. Le voy a hacer un comentario que a mí siempre me hacía una persona que conozco, me decía, es que no podemos seguir criando mujeres del siglo XXI y al mismo tiempo criando hombres del siglo XIX. O de Neandertal, o la era Neandertal, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Sí. Porque de alguna manera hay destrezas para poder convivir en este momento, se requieren hombres que renuncien a la violencia, que la reconozcan, pero también hombres que puedan construir paternidades alternativas, paternidades distintas, que puedan aprender a expresar las emociones, que puedan aprender a negociar las diferencias, ¿verdad? Que puedan construir cultura de paz. Y eso no se adquiere de la noche a la mañana o con leerse un libro. Hay que trabajar con los hombres. Nosotros consideramos de que es necesario apostar en el trabajo con los hombres, pero hay muchas maneras de trabajar con los hombres. Podríamos decir que vamos a trabajar con los hombres en contra de las mujeres o para luchar en contra de las leyes que benefician a las mujeres. No, el trabajo con los hombres tiene que ser un trabajo en pro de la equidad de género en la sociedad. Pero también los hombres tenemos que hacernos cargo de nuestra propia agenda, porque hemos descuidado también una serie de cosas, como por ejemplo, ¿cómo ser mejor papá? ¿Cómo ser un papá afectivo? ¿Cómo de alguna manera asumir también el trabajo reproductivo, que desde la división sexual del trabajo, como estaba planteando ahora Marcela, los hombres no asumimos esa parte, o la asumimos para colaborar. No se trata de colaborar, se trata de la corresponsabilidad y la crianza involucrada, por decir un tema, pero igual hay una serie de temas que tenemos que replantearnos y reconstruirnos, la sexualidad, etcétera, pero en este caso, la relación con las mujeres. Sí, me imagino que tampoco se vale un poco lo que escuchamos al inicio de es que también los hombres son agredidos. Es que lo dictamos es asumir nuestra parte, ¿verdad? Lo que hemos asumido históricamente y lo que seguimos asumiendo diariamente, ¿verdad? Sí, Marcela. Bueno, yo quería añadir que nosotras llevamos décadas, todas las que estamos aquí, décadas trabajando con los hombres para que cambien. Hemos debido entrevistarnos con diputados, con senadores, con procuradores, gobernadores. Hemos debido convencerlos de la bondad de las leyes por la igualdad. Hemos debido convencerlos de la necesidad de las leyes para erradicar la violencia contra las mujeres. Ahí hay horas y horas y horas de trabajo de convencimiento argumental de mujeres en condiciones de desigualdad política con hombres que todavía tienen en sus manos votar a favor o en contra de lo que proponemos nosotras. Entonces me parece que esa dimensión también debemos verla. No se trata nada más de convencer a los hombres de que se comporten bien. Me parece que también hemos buscado un camino, que es un camino democrático, normativo, entre otros. Convertimos la violencia contra las mujeres en un delito. Es un delito. No es que renuncien al privilegio de golpearnos, es que ahora es un delito golpearnos. No es que renuncien a su privilegio de abusar, de ser violentos sexualmente con las mujeres, no. Es que eso está penalizado en nuestras leyes. En fin, todo ese trabajo que hemos hecho
las feministas en el mundo entero, que ha sido crear un nuevo marco normativo del contrato social sexual, tiene que llevarse a la práctica y la tendrán que llevar a la práctica jueces, maestros, maestras, profesores, médicos, administradores, planificadores del Estado. Es su obligación. Entonces, esa parte me parece que debemos entenderla. Claro. ¿Cuál es la responsabilidad democrática en este asunto? De cada persona. ¿Verdad? Sí. De cada quien. Brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo, Roxana y Marta, me gustaría escuchar sus conclusiones. Sí, bueno, preguntabas antes qué hacer, ¿no? Y bueno, yo cuando hiciste la pregunta recordé a la CEPAL, a Sonia Montaño, una experta que dice, no es solo ella, pero lo resume, diciendo que hay 3 cosas muy importantes que las mujeres deberíamos hacer porque allí hay déficit importante. No las mujeres, el Estado, las mujeres, las feministas, todos. Y es avanzar en 3 formas de autonomía que las mujeres todavía necesitamos, ¿no? La autonomía económica, la autonomía física o el control del cuerpo y la sexualidad, porque hasta ahora es el Estado, los hombres o la Iglesia quienes regulan nuestra sexualidad y nuestro cuerpo, y la autonomía para la participación política. Y eso requiere de una profunda transformación de la conciencia de cada mujer y de la sociedad. Marta. Hay muchas cosas que hay que cambiar en esta cotidianidad y voy a puntear. El hecho de los disquepiropos que hay en la calle, que lo que no nos permiten tener calles ni ciudades seguras para las mujeres. Y esto no es nuevo, es histórico, ¿verdad? Y no solo los piropos, pero es una cosa que nos ofende. Lo otro, no nos dio tiempo en este programa de hablar de todo del marco jurídico que tenemos, ¿verdad? Todo el tema de lo que se entiende por discriminación con las mujeres, y no me voy a referir tanto a eso, pero todo lo que sea, lo que no permita el ejercicio pleno de los derechos humanos en todos los ámbitos es discriminación contra las mujeres. Y la violencia es una forma de discriminación contra las mujeres que hay que cambiar. Tenemos que enterarnos, saber de nuestros derechos para ir cambiando. Tenemos que informarnos, conocer y actuar. Y todas y todos por igual. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Una Mirada y a ustedes por acompañarnos una vez más. Los esperamos la próxima semana con otro interesante tema. Hasta pronto.